Hola amigos, pues bienvenidos una vez más a Crónicas de Babilonia, Crónicas de Mordor. Tenemos con nosotros otra vez a mi amigo Eduardo Francés. Buenas, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Buenas tardes, ¿qué tal? Pues aquí vamos a ver a quién un papa otra vez. Bueno, el anterior no era papa, pero bueno, o sea, de eso vamos a hablar en este programa. El tema es Bergoglio, por supuesto, ¿no? Tenemos pendiente hacer todavía Sí, el programa tercero de la nobleza negra, hemos hecho dos. sí. También hicimos un programa sobre Montecassino, sobre su destrucción durante la Segunda Guerra Mundial, y otro programa sobre Trump, siempre metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Donde duele. Metía el dedo ahí en el ojo, en el ojo de oro, en el ojo de los Illuminati. Bueno, bueno, vamos a hablar de Bergoglio, de sus andanzas, ¿no? Dicen que no se puede hablarme de los muertos, porque se puede mentir, pero decir la verdad, con cosas además que ya se han dicho en vida. Pues ahora hay que recapitular, hacer un balance de la gestión de este nefasto personaje, Jorge Mario Bergoglio, alias Pachapapa. Bueno, yo lo llamo así. Puedo decir otra palabra, pero bueno, me quedo con esa que es un poco más moderada. Bueno, Eduardo, tú eres un experto también en esto, ¿no? Como investigador. Lleva tiempo haciéndole la pista a este personaje, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que a todos los personajes que son públicos y que tienen relevancia sobre las vidas de todos nosotros, porque no tenemos que olvidar que es el máximo representante de, en teoría, la espiritualidad. Ese es la guía, es el faro de la Iglesia en la tierra. Entonces, tiene mucha importancia este personaje. Aunque no seas católico, aunque seas creyente, es un líder mundial, ¿no? El Papa es un líder Sí. mundial. Lo que dice va a misa, ¿no? ¿Pero a qué tipo de misa? Las hay blancas, las hay negras y las hay. En fin, Bueno, vamos a hacer una especie de un repaso de este señor, de Jorge Mario Bergoglio. Entonces, bueno, hay como dos fases en su vida, ¿no? Primero la vida que tuvo en Argentina, como llegó a ser arzobispo catedral de Buenos Aires, y cuando es nombrado papa, bueno, no es papa, pero bueno, vamos a hacerlo así, mismo, he nombrado papa, entre comillas, el día 13 de marzo de 2013, ¿estás de acuerdo? Entonces, si te parece, vamos a comenzar por sus andanzas en Argentina, algo que yo desconozco completamente, y también en Europa, en España, no se domina el tema porque nadie le conocía, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir de su Bueno, periplo? yo para empezar, antes de empezar, pues querría decir que todo aquel estómago sensible que no esté dispuesto a escuchar determinado tipo de hechos o sucesos, pues que evite escuchar y ver este vídeo, porque una serie de hechos son muy duros y que pueden atacar a unas creencias que sean un poco irracionales. Entonces puede crear mucho daño, mucha desestabilización, una disonancia cognitiva grave y entonces pues quien crea que no está preparado, pues mucho mejor que no lo oiga y que Buah. no lo vea. Sí, como decía, este vídeo puede herir la sensibilidad del espectador, ¿no? Sí, pero no es una propaganda, es una realidad. Ah. Bueno, supone Una que los realidad. que ven este vídeo son gente ya está despierta, que sabe la verdad, que tiene una opinión formada sobre la verdadera naturaleza de Bergoglio. De todas maneras, pues, oye, yo hice hace unos días un vídeo sobre el genocidio católico en la Segunda República. Hubo gente que no lo pudo terminar. No, no, Claro, no podía. El horror era tal que, mira, no puedo, no sí, podía. sí, sí. Entonces aquí no sé qué va a pasar, pero bueno, Bueno, vamos. nosotros Vamos. intentaremos exponerlo de la manera más dulce posible. Pues nada, pues una vez habiendo comentado esto, pues comenzamos Comenzamos, vale. con la andadura de nuestro personaje Francisco. Bueno, pues este señor nace en Argentina, allá por el año 1936. 36, Sí, 1936. justamente cuando comenzó aquí en España el lío. Sí, Joder. sí, 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 el día del Montepío, sí. Una fecha también muy, muy señalada. Bueno, pues respecto a sus padres, pues tampoco es que haya como mucha información y la información que hay, pues es un poco contradictoria. Los hay que hablan de que era un marxista recalcitrante y de los de pro y hay quienes opinan todo lo contrario. Entonces, pues bueno, pues sobre este punto tampoco le vamos a prestar mucha importancia.
Bueno, una vez hablado de sus padres, pasamos ya con su periodo de formación. Perdona, el nombre Ese- de Bergoglio es italiano, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, eso de Bar Gog Lío, hijo de Sí, Gog, Bar Gog, hijo de sí, Gog. sí, sí, no, sí. Prometía ya, ama, y Bergoglio en el código AFCI es 666, lo puse otro día Sí, en mi sí, canal. sí, no, sí, sí, hay unos cuantos hechos de que aparecen por ahí que Bueno, en cuanto a simbología y numerología, pues, sí, sí. pues Bueno, dicen muchas continúa. cosas. Vamos a ver, Bueno, continúa. pues nada, pues él comienza sus estudios y él se gradúa de técnico químico. No hay que confundirlo con ingeniero químico, que mucha gente cree que, y en sus biografías, pues muchas veces aparece como ingeniero químico y en realidad no era. Un técnico químico al final es un ayudante de un ingeniero. Ah, ah. Él no era ingeniero. Entonces él finaliza sus estudios como Bueno, técnico. es ingeniero social, ¿no? Eso sí, y de los buenos. Y hace Y de buena los- química con Sí, ese. bueno, y acaba sus estudios y se pone a trabajar. Pues bueno, pues la gente que le rodeaba nunca detectó en él vocación religiosa. Él empieza a trabajar a los 17 años o así la gente con la que se ha hablado, la gente que realiza testimonios sobre esa parte de su vida, pues nunca contaron que él tuviera vocación religiosa. Entonces, pues le aparece un poco tardía. Hacia los 20 o 21 años es cuando realmente aparece en él esa vocación. Y él decide entonces que donde él quería entrar era en la orden jesuita. Mira, ¿y eso por qué? Los padres eran muy creyentes, ¿no? Dijiste que eran Es que no marxistas, se ¿no? sabe, hay un poco hay un vacío que no. Vacío. Sí, sí, hay como un vacío. Ya sabes que hay muchos personajes que consiguen ocultar partes de su historia Ya, ya, y ya. partes de su vida, porque hay veces que no es conveniente. Ah, Y bueno, pues aparte de sus aficiones, podemos destacar que él era muy futbolero, eso sí. Era una persona que le encantaba el fútbol. San Era muy Lorenzo, el argentino. San Lorenzo de Almagro. Sí, en ese sentido él era muy argentino. Y en su juventud él admiraba fundamentalmente a dos figuras. Una era la de Vita Perón y otra era la de Golda Meir. O sea, que nos vamos situando un poquito ya con qué clase de personaje nos encontramos, viendo pues lo que a él le atrae, lo que a él le gusta, lo que él admira y lo que sigue. Bueno, pues bueno, cuando cumple los 20-21 años, él entra en la orden jesuita y para eso hay un proceso de selección, tienes que tener como un padrino. Y bueno, él pasa todo el proceso de selección y bueno, los estudios mientras está en su periodo de formación, él se especializa en historia antigua, en latín y en griego. Estos estudios los realiza en Chile. Y luego, cuando posteriormente finaliza los estudios, él va a dar clases a la Universidad del Salvador. El Salvador. Sí, sí, en la Universidad del Salvador él está allí dando clases. Y aquí aparece ya el tono más político de nuestro personaje. Y dentro del peronismo, digamos que hay dos facciones extremistas. Uno es el extremismo de derecha, que está representado por lo que se conoce como Guardia de Hierro, y el extremismo de izquierda son los montoneros. Los montoneros. Es el peronismo de extrema izquierda son los montoneros y el peronismo de extrema derecha son Guardia de Hierro. Entonces, aquí en esta época Bergoglio es más afín, está más cercano a Guardia de Hierro. Hay otro personaje también importante en esta época que es Carlos. A ver cómo se llamaba aquí el hombre este. Carlos. Bueno, ahora me acordaré del nombre de. Pero es importante la figura porque este jesuita es asesinado por un ex miembro de la policía en plena calle. Bueno, pues una vez que se ha relacionado, que ha acabado
con sus estudios, pues, como hemos comentado, da clases en la Universidad de El Salvador. Y a los 33 años, casualidad, a los 33. 33 años es ordenado. Qué Oye, casualidad. perdona, entra a los 21 años, descubre su vocación religiosa y Sí. está 12 años para ser sacerdote. 12 años. Aparentemente sí. Bueno, es ordenado sacerdote jesuita. Sí, es ordenado sacerdote jesuita. Entonces, en el 72 regresa a Argentina y es nombrado provincial de los jesuitas, justo antes del del golpe de Estado. Carlos Mújica se llama él. El jesuita que está estrechamente relacionado con Bergoglio es Carlos Mújica, que este está, digamos, posicionado en el lado de los montoneros, que es la extrema izquierda peronista. Bueno, pues entonces pues llega la dictadura y tenemos una serie de personajes dentro de la dictadura argentina. Uno es Videla y otro es el almirante Masera. Estos son de los más importantes que hay. El almirante Masera se encargaba, bueno, al fin, era uno de los máximos opresores que había en Argentina. Es el que se encargaba de las torturas, de los secuestros, de las extorsiones, de todo este tipo de actividades delictivas. Entonces, pues bueno, pues en esta época hay dos profesores que fueron profesores de Francisco, que son el padre Llorio y Yalis. Estos hombres, tanto desde el punto de vista moral como intelectual, eran muy superiores a Francisco. Pero parece ser que él les tenía envidia y les veía como un problema o como un obstáculo en su camino y en su ascenso, digamos, en la carrera religiosa. Y él se pone del lado de la dictadura militar como los denuncia y los traiciona. No los apoya, no los ayuda, ellos le pidieron ayuda, las familias de estos curas también, y él hizo todo lo contrario. Les entregó, les traicionó y fueron torturados durante 5 meses. Estuvieron secuestrados 5 meses y estuvieron en la Escuela Mecánica de la Armada, lo estuvieron allí. Y 5 meses con torturas y vejaciones diarias. También hay que decir que hubo torturas a catequistas. Y claro, el amigo Bergoglio, ¿cómo iba a ayudar a alguien? ¿Cómo iba a denunciar a la dictadura? ¿Cómo iba a oponerse a todo este tipo de barbaridades? Hizo todo lo contrario, apoyó y ayudó. Y a esta catequista la torturaron, la realizaron todo tipo de vejaciones y al final la montaron en los famosos vuelos de la muerte. La montaron en un helicóptero cuando estaba medio moribunda y la arrojaron viva al Río de la Plata. Entonces, con esto nos vamos haciendo una idea de qué tipo de personaje y de qué tipo de persona hay detrás del nombre de Francisco. Durante esta época también es importante otra figura que más adelante vamos a ver la repercusión que tiene y que es el fundador de la logia Propaganda Due, el italiano Licio Gelli. Licio Gelli, sí, sí. Licio Gelli. Esta figura es importantísima porque en esta logia están el Papa Francisco, Videla, Masera, forman parte de esta logia. La Y logia esta, Due. Es la la logia P2, P2. la P2 es la Ah, P2, P2, Propaganda Due es la P2, es la propaganda que está detrás del asesinato de Aldo Moro, que se verá más adelante,
está detrás de los sucesos del Banco Ambrosiano. Y también del Entonces, asesinato de Juan Pablo I. sí, es muy probable Juan Pablo I. de Juan Pablo I y del atentado que hubo contra Juan Pablo II, aunque hay quienes también implican a los jesuitas. No está muy claro, pero el atentado de Aliatka contra Juan Pablo II parece ser que están esta gente tan simpática por detrás. Sí, mira, hablando de la logia esta, un tal Mino Pecorelli, que pertenecía a esa logia, parece, era director de una revista, de un periódico, y publicó un artículo dando la lista de 113 cardenales de la curia que pertenecían a esa logia. En el año 79 fue asesinado vilmente Mino Pecorelli, Claro, la famosa lista, sí, y también incluido muchos a la logia P2. Entonces también Bergoglio estaba ya metido por ahí también. sí, sí, ya estaba metido. De hecho, el golpe de Estado lo prepara la Logia P2 con la Y, CIA, claro, con la junto CIA. con ¿Y la con CIA. qué intención? ¿Para qué? Hay veces que están muy claras las intenciones y otras no. Por ejemplo, cuando hay el golpe de Estado en Chile, cuando asesinan a Allende, en el golpe de Estado, en la Casa de la Moneda, me parece que es la Casa de la Moneda, Sí, Casa de Moneda, el sí. edificio, la Casa de la Moneda. Bueno, cuando asesinan a Allende, eh, parece ser que se lo quitaron de medio porque empezó a tocar los intereses americanos que había sobre la minería Del del cobre, sí. cobre. Sí, sí, sí. Entonces ya interviene Kissinger, interviene la CIA y colocan a Pinochet, que es caballero de la Orden de Malta. Ah, no digas más. No digas más. Entonces, pero bueno, vamos Seguimos ahí entonces, que estamos con que a- Bergoglio, Videla sí, y vamos toda la masa avanzando con esa. Bergoglio porque el problema de estas cosas es que hay muchos acontecimientos y muchos hechos que están relacionados unos con otros. Y a veces ayuda a todo esto a completar la visión en conjunto Vale, de seguimos, toda, sí. de toda. Bueno, pues seguimos. Pues bueno, pues aquí hay una consigna que durante esa época que es muy graciosa, hombre, que seguramente que mucha gente la ha escuchado. Y es una consigna popular que a Francisco no le acaba de gustar, porque en esa época tiene una determinada posición política. Es, si Cristo era obrero, sería montonero. Y esa era una consigna que se Rima, ¿no? propagaba mucho. Rima, claro, claro. Claro. Y entonces, pues como que no, esa consigna no le cuadraba mucho porque además él estaba posicionado con el ala de extrema derecha de la Guardia Vella. Bueno, pues pasamos ya, hemos contado lo de Orlando Llorio y Franz Yaris. Y bueno, hay otro hecho que es curioso y que es el Mundial de Argentina, en plena dictadura militar. Y el famoso Argentina 6, Perú 0. Exactamente. Ese partido es muy famoso. Y aparte, tuvieron una visita muy ilustre de un americano muy ilustre, Henry Kissinger. Durante un partido de Argentina estuvo allí, estuvo hablando con Videla, estuvo hablando con toda la cúpula militar. Y mientras estaba jugando Argentina sus partidos, a poco menos de 1 kilómetro se estaba torturando a gente. Había edificios donde estaban torturando a gente argentina. Entonces, para que veamos que muchas veces puede haber una distracción y al Claro, lado, claro, claro. y al lado algo terrorífico. Bueno, pues ya pasamos del partido y bueno, pues ya tenemos que Francisco ya deja de ser el provincial de los Los jesuitas. jesuitas, sí, y bueno, viene a tener un perfil plano que no, como que se le pierde un poco la pista, como que no molesta, como que, bueno, y en el año
En 1986 se va a Alemania, aparece en Alemania y sigue en esta época pues teniendo un perfil muy plano. No molesta a nadie, no se significa y bueno, pues está allá en Alemania y es una época también donde se tiene poca información de esa época de él o como si se hubiera ocultado. Entonces en esta época, pues bueno, pues no pasa desapercibido. Y bueno, pues en 1990 regresa a Argentina. Regresa a Argentina y casualmente en esa época la Compañía de Jesús es controlada por los amigos de Iorio y Yaris, de aquellos jesuitas a los que él traicionó, a los que no ayudó. Y bueno, entonces la orden es controlada por los amigos de Iorio y Yaris. Y entonces ellos, pues digamos que por hacer algún tipo de justicia contra Francisco, pues digamos que le marginan. Le marginan y le apartan y le mandan a Córdoba, a la ciudad de Córdoba. Y allí Francisco lo que tiene que hacer es encargarse en una residencia de la orden jesuita del cuidado, hacer de enfermero de aquellos, de aquellos jesuitas que están enfermos en sus Uh, últimos momentos de vida. Y entonces allí pues pasa una temporada. Luego, pues cuando han pasado estos años allí en Córdoba, él empieza a moverse más. Él ya cambia de estrategia y consigue ser nombrado obispo. Y poco después cardenal, pero fue Juan Pablo II quien le nombró. sí, le nombra. Lo que pasa es que en esa época hay quienes hablan que, digamos que los requisitos, no los requisitos, digamos que el protocolo no se cumplió entero. No, o sea, si había que pasar determinado tipo de pasos o cumplir ciertos controles administrativos o no se cumplieron todos. Y hay quienes tienen dudas de que fuera nombrado realmente cardenal. Entonces queda ahí un poco oscuro. No, pero bueno, sí, Yo he llegado a oír que hay duda de que se nombrara sacerdote, de que se ordenara sacerdote. Eso bueno, ya de sacerdote no parece que... creo, pero lo de cardenal sí, que no cumplió, no se cumplieron los pasos, no se Bueno, cumplieron de nunca. momento es obispo, obispo de Buenos Aires. Sí. Es arzobispo de Buenos Aires. Ya. Luego tiene ahí una época del 2003 a 2006 bueno, con el gobierno de los Kirchner. Y bueno, él no era no era muy afín, no era una persona muy afín con el gobierno de los Kirchner, sino que era muy crítico. Y bueno, en el 2010 él era una persona que era muy crítico con todo lo que era el gobierno, o sea, con todo lo que era el matrimonio gay. Y él consideraba que eran un peligro para la familia. Para que veamos un poco la figura y el cambio radical que da a partir del 2013. Cuáles han sido sus andanzas y Entonces, bueno. en estas fechas todavía era conservador o era moderado, Sí, o era era... conservador, era más bien conservador. Sí, sí, la verdad es que es asombroso, pero bueno, pues son... Pues no puede ser que una mafia como la Zengalo, vamos a hablar ahora de ella, elija como papable o como papa a una persona que fuera de un talante conservador. No. Quitaron a Benedicto XVI por eso mismo, ¿no? Porque era demasiado conservador. Entonces, talante moderado y conservador. ¡Buah! Me resulta un poco chocante esto, ¿eh? Pero Sí, bueno. sí, pues en un principio era así, luego cambia radicalmente. Pero si Eh, cambia es porque ya era así, lo que ocurre es que lo sabe disimular un sí, poco. es una estrategia, al final Eso no puede ser. es una estrategia. Él, de hecho, los jesuitas siempre han sabido muy bien adaptarse a las circunstancias.
Y cuando convenía parecer una cosa, pues parecían una cosa. Y cuando le interesaba parecer otra, parecían otra. Entonces, pues es Lo que un no poco puede lo ser que... es que un tío que después hace lo que hace en la iglesia, ¿eh? Entra ahí como papá, pero como candidato por una ala conservadora, porque vamos a hablar ahora de que es la mafia de San Galo y de que el cardenal Daniel y compañía, ¿no? Entonces, bueno, entonces tiene un talante como vaya moderado y tal en esos años, ¿no? Y Sí, estamos hablando del 2006, ¿no? sí, sí, 2006, 2010, Y es esa. arzobispo de Buenos Aires y ya es cardenal. Pues ahí la fecha exacta no la sé. Bueno, pues Ahí. cardenal, arzobispo de El Buenos Aires. cardenal lo que sí que le nombra durante el pontificado de Juan Pablo II. Entonces, ahora que hablamos de Juan Pablo II, cuando fallece Juan Pablo II, cuando están en el cónclave y en las votaciones, se dice que él en ese momento hizo, digamos, propaganda entre el resto de cardenales, o les pidió el voto para Ratzinger, para Ratzinger. Bergoglio. Sí, eso es lo que se cuenta y lo A que mí, se a dice. mí lo que me han contado, lo que yo he visto por ahí es que parece que ya Bergoglio sonaba como papable, un tío que nadie le conocía, pero que él no se había preparado ni competente para eso de momento, entonces parece que sí, le pasó un poco los votos Sí, a, le A pasó, sí, sí, Ratzinger. sí, 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 Pues ese fue el Ratzinger, movimiento. ahí se debe también que era un talante moderado, porque es que Ratzinger era moderado, conservador. ¿Eh? Entonces, sorprendente, la verdad, Sí, 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 sorprendente. pues así es como se movió él. ¿Y luego qué pasó? Bueno, pues nada, pues sale Ratzinger. Y ahora pues ya entramos en lo que es el papado. Desde que él es elegido papa, y bueno, pues nada, pues él es elegido papa y bueno, te voy a hacer, a lo mejor lo sabes, a que no sabes cuál fue el primer viaje que hizo, el primer viaje oficial. No me ¿A dónde acuerdo, fue? no me acuerdo. ¿Te va a sorprender o no te va a sorprender? A la isla Lampedusa. Ah, sí, por los refugiados y los ¿Qué fue a inmigrantes. hacer a la isla Lampedusa. Lampedusa? A bendecir la invasión y la destrucción de Europa, ¿no? Fue a eso. Sí. Sí, pero vamos a ver, pero en cuanto a la elección de Bergoglio, eh, se mantiene, se sostiene, los círculos más enterados, más informados, que fue ilegal, o sea, que no fue con arreglo al canon, que no fue nunca papa, y que es más, está excomulgado, según la constitución dominici, no sé, bueno, una constitución que hay de la Iglesia que regula Derecho los canónico. cónclaves, sobre todo el artículo 76 de esta constitución. Entonces, mira, yo así lo entiendo. El objetivo era quitar a Benito XVI, por supuesto. Era demasiado conservador, era un freno para el globalismo. Mira, la iglesia está infestada ya de modernismo de hacía mucho tiempo, muchos años. El concilio le dio la puntilla ya a la iglesia. Pero faltaba todavía meterla, darle una vuelta de tuerca más e infestarla de globalismo, el globalismo que sustituye al modernismo en cuanto a ideología dominante, en cuanto a la iglesia. Entonces, Benito XVI, pues estorbaba lo que sea y le quitaron de en medio. Parece que hubo dos cosas, o tres cosas. Primera, los Batilic, ¿te acuerdas de esos correos, esos mail, esa Sí, que correspondencia? parece ser que fue era el chofer. Fue el chofer, me parece, quien decían Sí, que los había comprado. había una correspondencia entre Benedicto y su secretario, que era el Monseñor Gainsway. Entonces hubo ahí un escándalo con los Batilic. Entonces eso llevó su nombrete a Benedicto. Luego hubo una rebelión, una oposición de cardenales, sobre todo de la zona de Alemania, cardenales, obispos y tal. Se creó un grupo en contra de Benedicto. Yo he llegado a ver a Benedicto pasando revista, llegaba trabajaba de un avión y había una fila de prelados allí. Nadie le daba la mano, iba así con la mano y nadie se la daba, nadie. Había mucha oposición a Benedicto porque querían modernizar la iglesia, dar un cambio a la iglesia. Benedicto no estaba por la labor, parece, ¿no? El caso es que hubo una campaña contra Benito. También se metió, como no, la Agencia de Inteligencia Americana. Entonces, eso está claro que hubo metieron la zarpa, como siempre, los servicios secretos de Estados Unidos. Clinton también, los Clinton conspiraron, Obama también conspiró. Entonces, hay una oposición a Benedicto, manifiesta, que quieren quitarle la silla de San Pedro.
Luego también está el caso de la Banca Vaticana, el IOR, Instituto de Obras Religiosas. No sé si lo sabrá, yo creo que sí, por supuesto, que justamente el día 1 de enero de 2013 empezó a haber problemas con los pagos de la Banca Vaticana. ¿Por qué? Porque el sistema SWIFT, que es el que tiene a más de 10.000 bancos de 200 países, canceló los pagos del Vaticano. No se podía operar con el dinero del Banco del Vaticano. No se podía operar. Entonces, ni tarjetas, ni cajeros automáticos, ni nada. El Banco del Vaticano no podía efectuar pagos. El Vaticano se quedó a cero. A cero en el sentido de que no podía manejar sus cuentas. Y justamente el día antes de que Benedicto anunciara su abdicación, se quitó eso. Y el día después de que abdicó, el día 11 de febrero, abdicó, ¿eh? Entonces, 11 de febrero de 2013, el día siguiente ya empezó a operar otra vez las cuentas de la Banca Vaticana porque ya le quitaron ese interdicto que había. Fue una presión, o sea, fue una presión tremenda para que Nixon hiciera su dimisión. Y eso fue lo que pasó. Y luego también en la elección del cónclave fue, salió elegido Ángelo Scola y ya incluso la Comisión Episcopal Italiana le felicitó como Juan 24, pero fue anulada la elección de Ángelo Scola, fue anulada, era la cuarta votación. Según la Constitución, no se pueden hacer más de 4 votaciones en el mismo día. Sin embargo, los cardenales el cónclave volvieron otra vez a la Capilla Sixtina, se hizo la quinta votación y ahí salió elegido Bergoglio. Ahí salió elegido Bergoglio. Una elección a todas luces ilegal. Ilegal. Bergoglio nunca fue papa, según esto. Y estaba excomulgado además, porque no se respetó la Constitución. O sea, hubo muchas cosas, muchas cosas. Y sobre todo eso, la presión insoportable de dejar sin branca al Vaticano para forzar la dimisión de Benedicto. Y otra cosa muy importante, Benedicto conservó el título de papa, papa emérito. Siguió vistiendo de blanco, siguió viviendo en el Vaticano. O sea, que era el papa a todas luces. Hubo 2 papas, como había profetizado San Francisco de Asís. Entonces, quitaron a un papa legítimo para poner a este señor. Hubo una conspiración, Sí, urdida, pero parece, por la mafia de San Galo. Benedicto vivía en régimen de preso, porque Preso, estaba sí, sí, preso. sí, sí, Le estaba tenían preso. controlado absolutamente todo, Sí, 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 todo, sí, sí, sus sí. movimientos, sus visitas, su correspondencia, o sea, Todo, era todo. preso total. Mm. Bueno, eso es lo que pasó con la elección, que dice que no, o sea, he manejado información y todos coinciden en decir que la elección fue inválida, inválida. Y además, oye, es posible que un papa dimita, ¿de acuerdo? En el año 1415 fue la última dimisión. Pero oye, de esa manera, ¿y por qué dimitió? No estaba mal de salud. Ah, y también había tenido amenazas de muerte. Sí, No es que fuera cobarde Benedicto, es que si había un atentado y se lo cargaban, eso sería sumiría a la iglesia en una situación de inestabilidad, de conflicto, de caos. Entonces, él lo que quería era evitar esa crisis de la iglesia con su posible asesinato. Y se había amenazado de muerte, tú sabes, sí, ¿no? Bueno, sí, sí. entonces, ¿cuándo se produce el cambio ese tremendo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Bergoglio? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué Bueno, pasó? eso fue porque él ya se relacionaba con la mafia de San Galo. Y entonces la mafia de San Galo también vieron en él a la figura que podía llevar a cabo sus planes y sus fines. Porque si eres amoral, si eres muy ambicioso y estás dispuesto a hacer lo que sea, eres el candidato perfecto. Sí, pero habría más cardenales en esas circunstancias, ¿no? Sí, pero al Y final Bergoglio venía de una línea moderada, tú dices. Entonces, sí, 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 esa sí. gentuza de la mafia San Galo que quería era hacer como un segundo concilio, pero entre ellos, un grupito, un conciliábulo, mejor dicho, quieren poner a alguien que diera un vuelco a la iglesia. Como dijo el Daniel S., no, el Montgomery, Gottfried Daniels, el sí, belga, ese sí, es el Daniel, y luego cardenal uno Montgomery. Bueno, en esa mafia estaba el cardenal Lechman, el alemán, estaba Lehmann, sí. Carlo María Martini, que fue el mentor de Bergoglio. Carlo María Martini, arzobispo cardenal de Milán, era masón de grado 33. 33. Fue el mentor de Bergoglio. Entonces también estaba el Daniel ese.
Danils. Esa mafia lo que quería era modernizar la iglesia. Decía, necesitamos 4 años de Bergoglio, dan un vuelco a la iglesia. Ya le conocían lo que iba a hacer, por eso le pusieron, para que hiciera lo que luego hizo. Claro. Pero ¿cómo sabían que lo iba a hacer? Si era un cardenal que no había dado señales. No sé, Pues no entiendo eso. ellos lo valorarían que era el candidato idóneo. Y lo ha demostrado con creces. O sea, lo ha demostrado con creces. Ha sido el más aventajado. No, también en el pontificado de Bergoglio, aparte de sus desmanes y sus fechorías, pues hay hechos curiosos, como lo llamas tú, ¿no? Hechos Sí, curiosos son acontecimientos y hechos curiosos de sus más íntimos colaboradores. de sus más íntimos colaboradores. O sea, Sí, sí. que los Entonces nombró ahí, él los nombró a esos sí, colaboradores. claro, claro, hombre, son cardenales que tienen cargos de relevancia y de importancia dentro del Vaticano. Sí. Mira, de los 135 cardenales que hay, parece que Bergoglio ha nombrado a 109. Sí, la El mayoría. 80% de los cardenales lo ha nombrado él. Juan Pablo II Sí, antes nombró a 22. sí, Y claro, no, ha nombrado cardenales de su cuerda. Y ahora en claro. el cónclave elegirán, pues, Pues tú fíjate que yo tengo la sospecha que lo he oído por ahí, que nos van a colar un... un Trump de papa. Ah, ya. Alguien del perfil de Trump que parezca lo que parece Trump, que nosotros ya lo desmontamos y explicamos en un maravilloso vídeo que hicimos Sí. lo que había detrás de Trump y que van a intentar, que van a hacer lo mismo aquí. Es lo que yo me huelo. Pero bueno, vamos A los hechos curiosos. a los hechos curiosos. Bueno, uno de los hechos curiosos es que un coche con las insignias del Vaticano es detenido en los Alpes con 4 kilos de cocaína. ¿Qué pasó? Nunca más se supo, ¿sabes? Son de estas cosas que quedan ahí en tal y bueno, pues como que va. Bueno, otro hecho así curioso es otro cardenal de los de Bergoglio que le encantaban las fiestas y realizaba fiestas salvajes, Salvaje. pero salvajes, salvajísimas, hasta que llegó la policía una vez y bueno, ya sabes al final lo que pasa. Uno de Ya, los ya. integrantes de la fiesta se desmayó, le tuvieron que atender porque había tenido un colapso, bueno. Pues todo este tipo de fiestas y de salvajismo, pues que bueno, que ya se lo pueden imaginar Ya, ya. los seguidores del programa qué tipo de fiestas era. Y ahora hay aquí otra también que a mí me encanta. De esta sí que podemos dar el nombre del implicado. Tarsicio Bertone. Ah, sí, Bertone. Este hombre se encargaba de hacer recolectas, de recoger limonas, de recoger pues todo tipo de ayudas para dedicarlas pues a labores y actividades pues nobles y de ayuda al prójimo. Pues en una de estas colectas él hizo una colecta para un hospital de niños del Vaticano, un hospital que estaba regentado por los curas y por los miembros de la Iglesia Vaticana y hubo una parte de ese dinero recaudado que fue donado por la mafia. Y este señor, como los tenía tan gordos y los tenía tan bien puestos, que cogió ese dinero y se lo gastó en sus caprichos. A raíz de eso, tuvo que llevar escolta porque estaba amenazado. Porque estaba. Amenazado por la mafia. Claro, la madre. O sea, se sabía que estaba amenazado por la mafia, pero el motivo real que había detrás de esa amenaza, pues como que no se conocía. ¿Sabes? Claro, Como que claro. estaba oculto. Y fue por eso. Fíjate que hasta la mafia tiene más moral y ética en algunas ocasiones que esta gente. Tienen un código ético, un código de conducta que, bueno, que esta gente es que ni lo sabe ni lo conoce. Pero bueno, en fin, estos son cosas que han pasado al lado de... Aquí también es importante porque la figura de Monseñor Viganó, que está muy relacionada
con Francisco y está muy relacionada con McCarrick. Que McCarrick es uno de los integrantes de la mafia de San Galo, pero que es americano. Entonces, Monseñor Viganó realiza un informe de todas las actividades, de todos los excesos y de todo el comportamiento turbio que tenía este personaje y se lo lleva a Francisco. Al poco de llegar Francisco al papado. Entonces, claro, Francisco, como era uno de los que le habían apoyado, le habían ayudado para poder conseguir el papado, a este informe no le hizo ni caso, lo ocultó, con Viganó nunca se entrevistó. De ahí toda la enemistad y todo el enfrentamiento que ha tenido siempre Viganó con Francisco y con todo este grupo de gente que acabó con su excomunión. Así es, esos son los motivos que hay detrás. Porque hay veces que sabemos del enfrentamiento, pero no sabemos qué es lo que hay detrás. Hay veces porque no se sabe, porque nadie ha conseguido saberlo, otra cosa es porque está muy oculto, entonces hay veces que es muy, muy complicado pues conseguir saber realmente qué es lo que hay detrás. Pero bueno, esto es un poco así, Los hechos curiosos. a grandes rasgos, una de las partes del pontificado de Francisco. Y ahora, si quieres, tiramos por donde quieras. Las finanzas. Si quieres, nos metemos ya de lleno con la mafia de San Galo. Sí, la mafia de San Carlos, sí, sí. Y vamos a nombrar a unos cuantos de sus máximos representantes. Y bueno, nada. Bueno, pues empezamos con la mafia de San Galo. Vamos a decir que la mafia de San Galo se forma fundamentalmente para derrocar a Benedicto. ¿Por qué? Porque si hay una agenda mundial que persigue una serie de objetivos a nivel mundial, no se puede escapar ninguna institución al cumplimiento de esa agenda. Y entonces, como el Vaticano a nivel espiritual es una de las instituciones más importantes, allí había que colocar a la persona adecuada e idónea para que fuera en la misma línea de esta agenda. Y esa persona no fue otro que nuestro amado Francisco. Entonces, digamos que dentro de la mafia de San Galo hay como dos, se hace una maniobra de pinza, hay como dos corrientes que van en el mismo sentido. Una es la corriente americana, como tú muy bien has indicado, que está compuesta por los Clinton, por Obama, por Soros y por McCarrick. McCarrick hace más bien un poco de nexo entre lo que es la corriente europea y la corriente americana. Y entonces forman una maniobra de pinza contra Benedicto prácticamente desde que llega. Desde que llega al pontificado, prácticamente ya están trabajando en ese sentido. Bueno, y en esa estrategia, una de las cosas que hacen es todo el papel del Batilix y generan una primavera, una especie de primavera católica. Primavera, sí, primavera. Una primavera católica de esas que tanto le gustan a Soros para derrocar a Benedicto. En San Galo, el nombre de San Galo viene porque es el nombre de un pueblecito que hay en Suiza, que es donde se reunían, que casualmente, una de estas casualidades, está muy cerca de Davos. Casualmente. Pues San Galo no tiene una abadía, la abadía San Galo, y el dirigente que fundó San Galo fue un tal Ivo Führer. Sibo Führer. Ese es un banquero, ese es banquero. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco de los integrantes de este grupo. El que has dicho, que es uno de los fundadores, Ivo Führer, es uno de los... Es el banquero, es un banquero. Al final es un banquero. Fue el año 96. Sí. Sí. Es que había una congregación en el Vaticano
que un poco se encargaba, no, había reuniones, no sé, tenía una función más o menos oficial, pero Juan Pablo II destituyó a Alex Silvestrini, que era un poco el que manejaba allí todo. Entonces, está Alex Silvestrini, a instancias de Carlo María Martini, y con el compadre de Ivo Führer, fundan la mafia de San Galo. Fue gente un poco rebotada por Juan Pablo II. Y Carlo María Martini, masonazo de aquí te espero. Y Daniel ese, Phil Daniels eso es era el más importante dentro de más este grupo. importante. Sí, 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 sí. Bueno, pues este banquero suizo, una de las cosas a las que se ha dedicado siempre es a financiar grupos LGTBs. Fures. Sí, Pure, un personaje tela. Y bueno, otro, ya has hablado de él, Carlo María Martini, que ese se cree que es miembro de la PEDUE. Ese Masón 33, sí. sí, más o menos al final. Luego tenemos aquí a otro de los que has hablado tú, que es Karl Liman. Lesman. Karl Liman, alemán, porque dentro de este grupo de San Galo, el grupo alemán es muy importante. Hay varios alemanes. Sí, De hecho, bueno, luego contaremos algo de la iglesia alemana, de esta deriva de degeneración que está llevando. sí, sí, Y sí. este Liman, pues digamos que su doctrina es un poco tipo Torquemada, o sea, es muy radical. Es dentro del progresismo que ellos venden, es un radicalismo total. Y este crea una red de espías, con hackers, crea una red de espías para espiar a todos los cardenales. Entonces digamos que se encargaba del servicio de inteligencia. Sí, sí, Carlima. sí. En el cónclave que eligió a Bergoglio había un control total de escuchas de un servicio de inteligencia, si eran Las hacía americanos, aquí el Liman. monitoreado completamente el Sí, sí, cónclave, sí, sí. totalmente controlado, sí. Bueno, otro de los del grupo de los de la mafia de San Galo es Walter Kasper. Las Este Casper. es alemán, este es alemán y se encarga fundamentalmente de la diplomacia con los judíos, con la iglesia judía, con la sinagoga judía. Sí, mira una cosa, ¿qué papel tuvo la logia B'nai B'rith, la que domina el mundo, básicamente, la logia formada por judíos solo? La Naibrik es la logia judía más potente, Sí, la más y poderosa. Sí. sí, este Bergoglio la ha recibido en algunas ocasiones en el Vaticano, a la logia esta, la B'nai Bergoglio B'rith. recibe a todo aquel que es contraproducente para la humanidad. Todo Ya, aquel que va a ya, fastidiar la ya, 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 humanidad, sí, 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 que sí. va a destruirla, ven para acá que nosotros nos Vale. reunimos. Entonces, esta mafia de San Galo tenía como objetivo derrocar a Benedicto para poner a un títere que implementara el globalismo en la iglesia, que introdujera a la iglesia dentro de esa gran Agenda 2030. Entonces, buscaban un papa woke, ¿no? Un papa Sí, woke. un papa Pero woke. entonces Bueno, se fijaron en Bergoglio, es curioso. Martini era el mentor de Bergoglio, sería por algo, ¿no? Sería por algo, sí, porque entonces ¿qué, tú crees que Bergoglio dio una apariencia de cordero para que un poco meterle con calzador como un caballo de Troya y luego cuando ya fue nombrado papa dio la vuelta completamente? Yo creo que tuvo que ser eso, sí, porque si no, no se explica. es una estrategia fabiana, al final, porque el fabianismo, eh, simbológicamente, utilizan el lobo con piel de cordero. Es un caballo de Troya, es un lobo con piel de cordero. De hecho, eh, viendo la biografía de Bergoglio, el tiempo que pasa Alemania. En Alemania, Ahí se inicia. me da a mí que fue el tiempo en el cual todo este grupo de cardenales alemanes le estuvieron preparando. Ya, ya. Además, es una época en la que es perfil bajo, no se conoce nada Iniciaron. de él Sí, sí, prácticamente. ya, ya. Entonces, tiene toda la pinta de que en ese periodo de tiempo fue en su formación para llevar a cabo lo que luego posteriormente iba a tener que llevar a Sí. cabo. Mira, desde finales del 19 hay una conspiración para poner en el trono de San Pedro a un masón. Ya Montini, Pablo VI, Juan XXIII, bueno. Pero el caso es que faltaba una figura de gran raigambre luciferina, como es Bergoglio. Entonces, esto fue ya el abrazo definitivo, la creme de la creme. Porque es que pasa una cosa muy curiosa, una cosa que mucha gente no sabe. En algunas ocasiones, por ejemplo, pasó con Pío XI,
cogían a un cardenal progresista, entre comillas, que no era tan conservador, y le votaban para que fuera papa. Pero resultaba que al llegar al papado, al llegar al trono de San Pedro, cambiaba radicalmente y se hacía conservador, tradicionalista. ¿Eh? Entonces dijeron, cogemos a un candidato que parece que reúne las condiciones para hacer lo que queremos que haga, modernizar la iglesia, entre comillas, modernizar es masonizarla, modernizarla con el modernismo, con la doctrina esa. Entonces, una vez que le elegimos, llega al trono de San Pedro y cambia, parece que el Espíritu Santo viene y destruye todo lo que hayamos previsto, el tío da la vuelta y se convierte en un papa conservador que defiende la tradición, magisterio y doctrina de la iglesia. Entonces, ¿qué hicieron con Benedicto? Una joda maestra, muy inteligente. Necesitaban dos papas. Necesitaban primero un papa legítimo, Benedicto, que es el que tenía protección del Espíritu Santo. Entonces, como ahí estaba concentrado todo, el Bergoglio quedaba libre de esa acción regeneradora del Espíritu Santo, que convertía a montoneros en hijas de la caridad. Entonces, por eso necesitaban tener a Benedicto ahí en Roma, lo tenían en Roma como un prisionero y no fuera de Roma, porque ahí parece que ahí se concentraba la fuerza espiritual del Espíritu Santo. Esa magia, por decirlo así, esa gracia divina que hacía que la gente que llegaba a San Pedro pues se convertían en gente tradicionalista, aunque tuviera un pasado progresista, entre comillas. Bueno, Y esa fue la jugada. claro, también necesitaron colocar a Benedicto porque necesitaban ese tiempo para poder preparar toda la jugada. Exactamente, al candidato Entonces, ideal. por eso le colocan ahí un poco de transición como para que fuera a realizar una Exacto. transición y luego ya entraron a vida o muerte A saco, sí, a saco, sí, 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 sí. ya, Pasó aquí un poco parecido con lo de Rajoy y Sánchez. Rajoy y Sánchez. Esa moción de censura fantasma que hicieron, que fue más. Entonces Rajoy se apartó, pues le dijeron, oye tú, vete tú, que ahora entro yo, ¿no? Entonces, pues la jugada fue esa. Poner a un papa auténtico de verdad y poner a otro que ese no tiene la amenaza de que le convierta a la verdad el Espíritu Santo. Y está preparado, como tú dices, por los papas en Alemania. Comenta sí, Jürgen Schell. tiene toda la pinta. Yo no había caído en ello, pero ahora en la conversación que Sí, estamos yo teniendo, según me lo decía, lo pensaba, digo, seguro que allí le pusieron unas pues pilas se y le me ha enseñaron iluminado su. la bombilla y he dicho, coño, esto tiene toda la pinta Ya. de que le prepararon allí, de que le Bueno, estuvieron preparando. entonces esa mafia San Galo que quería era dar un vuelco, una primavera en la iglesia, ¿no? Como decía la Hillary Clinton. Esa primavera consistía en una ideología woke que infectara a la iglesia y que la pusiera no solamente al paso del mundo, sino que dirigiendo el mundo. Pasó con la pandemia, desde luego, ¿no? Vacunarse es un acto de amor. Entonces, ¿qué ha pasado aquí para que la iglesia de repente entre en unos terrenos pantanosos donde nunca había entrado, ¿no? Que van totalmente contrarios a su doctrina, a su tradición y a su magisterio? La inmigración de Lampedusa, como tú decías, vaya acto para inaugurar el pontificado, ahí ya se vio lo que era. Luego también la ruptura de las tradiciones, porque el Papa cuando salió, bueno, el Benedicto cuando salió al balcón de San Pedro, salió sin la estola, salió solamente con la túnica blanca, pero salió sin los aditamentos tradicionales que según el protocolo tiene que tener un cardenal cuando es nombrado Papa. En vez de residir en San Pedro, se fue a vivir a Santa Marta. Ahora también lo hemos visto, no ha querido ser enterrado en San Pedro, sino que tienen allí en Catafalco, sino en Santa Marta, en una sala totalmente masónica. No ha respetado las tradiciones de la iglesia. ¿Por qué? Porque él dice que él era obispo de Roma, pero que nunca se llamó papa. En fin. Entonces, la ideología esta que ha infiltrado el Bergoglio en San Pedro, inmigración, ¿eh? La voz de los excluidos, le dicen. Mira, casi todos los diarios que he consultado estos días dicen lo mismo, casi con las mismas palabras. Parece que tienen un guión, tienen que repetirlo, porque tú puedes tener una Tienen idea el parecida, guión. pero en las mismas palabras, eso es decir, Sí, que te sí, han no. pasado una nota y dices, oye, tú tienes que decir esto. Es La que voz de los excluidos. esa nota va para todos. Viene Claro, escalada desde los que controlan todo y dicen, la todos voz, vosotros tenéis que decir esto. el Papa Y bueno y todo eso. Yo todos dicen lo mismo. sí, cuando todos los medios dicen lo mismo, es justo lo contrario. O sea, es lo contrario. Porque no puede ser que un montón de medios distintos tengan la misma opinión, la misma ideología, el mismo pensamiento, la misma opinión, pero ¿de qué va esto todo? Ya sea, el Papa de la misericordia, el Papa bueno, el Papa de los excluidos,
fantástico, ¿no? Ah, otra cosa. Parece que decía, 50.000 personas pasaron para despedirse de Bergoglio, tal y cual. 50.000 personas, 20.000 personas en un día, otro día 50.000. Con Franco, 2,5 millones de personas pasaron a ver a Franco. 2,5 millones de personas. ¿Y qué pasa? En fin. Bueno, entonces la ideología bergogliana esta de ¿no? Inmigración Bueno, y, he dicho que iba a comentar dentro de lo que es este apartado de la mafia de San Galo algo de la sí, iglesia alemana. La sí, sí, iglesia alemana se está significando porque está bendiciendo las uniones entre homosexuales. sí, sí, Esa sí. es una de ellas. Y otra es que están dando determinado tipo de importancia y de relevancia a las mascotas, intentándola incorporar en determinados rituales religiosos. Por cierto, hace unos días me escribió una señora de mi canal que me dijo, vi un perro en la iglesia y me acerqué a llamarle la atención a la señora. El sacerdote la defendió. El perro siguió en la iglesia. Claro. Sí, sí, y están como para darles algún tipo de sacramento, están detrás de, sí, 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 de ese tipo de cosas, sí, 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 Bueno, Alemania y Holanda también. La iglesia del norte de Europa siempre ha sido Holanda y Alemania. En el concilio, Alemania fue la que lideró, con el Karl Rahner, la que lideró la modernización, ¿no? La masonización de la iglesia. Bueno, entonces, ¿te parece? Vamos a pasar ya, se nos va el tiempo a la ideología bergoliana esta, ¿no? Inmigración, ecoterrorismo, LGTBI, sí. destrucción de la misa tradicional, en latín, Cuando has hablado de la pandemia, y pandemia. sí, bueno, ahí la Iglesia también tuvo un papel muy importante, que no se nos olvide, Decisivo, decisivo. decisivo, decisivo. Primero, con lo de que has comentado tú del acto de amor. El ponerse algo que no sabes lo que es y participar en un experimento es un acto de amor. Luego persiguieron a todos los que llevaban la contraria al relato oficial. Incluso les amenazaron con la excomunión. En el Eh, Vaticano no se en podía el- entrar ni no, hacer nada si no tenías pinchazos. exactamente. A los Los trabajadores los trabajadores. amenazaron con despidos y con perder todos aquellos beneficios Sí, sí, sí. sociales que pudieran tener. Y además, aquí es donde dio la cara a la hora de defender el aborto. ¿Por qué? Porque como algunas de las personas que realmente sí se preocupaban por el bienestar de todos y porque la verdad saliera a la luz, empezaron a difundir y a contar que muchas de las vacunas están hechas con células de fetos de niños abortados. Abortados. Y aquí este criminal, porque no hay otra manera, no hay otra palabra, este engendro de Satanás, salió diciendo que el ponerse un pinchazo que se había fabricado con células de niños abortados no era ningún problema ni ético, ni moral, ni espiritual. Entonces yo creo que ya solo con esto ya queda más que calificado el señor Francisco. Luego Es también, muy gordo, es muy sí. gordo. Y otro Pero aspecto eso, es, esto sí, no, eso no lo van a contar en las televisiones otro tradicionales ni todos aspecto estos es el, palmeros. el ecumenismo sincrético en la religión mundial, el Crislam, ¿no? Los Sí, besitos y los abrazos con líderes de otras religiones, los encuentros estilo Asís, ¿no? Juan Pablo II. sí, En fin, el documento de la fraternidad que firmó con el imán ese, Ahmed al-Hijaz, como se llame. En fin, esos pasos hacia una religión global. Claro, un papa globalista quiere sí, una religión globalista, ¿no? En la cual es una más, ¿no? Y que no hay que hacer proselitismo, no hay que hacer proselitismo, no hay que evangelizar, no, no, que cada uno tenga sus ideas, todas son válidas. Mete a Lutero en el Vaticano, le rinde pleitesía, sí. alabando a la figura del Esiarca Lutero, en fin, vamos a... Y lo de la Pachamama, por favor, la Sí, lo de los Pachamama. Pachamama es muy gordo también. Esto ya fue el remate, yo ya le tenía cogida la medida a este tío. Pero vamos a ver, la Pachamama. Meter a un ídolo satánico, la Pachamama, en el Vaticano, en San Pedro, sentirle
de una manera que prohíbe las misas casi en latín, la misa tradicional, y luego rinde pleitesía y culto y adoración a un ídolo pachamamero, a un ídolo precolombino, a la madre Gaia, a la madre Pachamama. Y la gente ve eso y no se va de la iglesia, no se va, dice, este tío es un impostor. ¿Qué está pasando aquí? Es que lo estás El viendo. hechizo, el, he- Pues, el ¿qué pasa? hechizo, el hechizo y el adoctrinamiento es muy potente. Pero ya, pero que lo estás viendo. No estás obstinado, pero estás viendo que dentro del Vaticano estás rindiendo veneración a un ídolo. Eso es idolatría, eso es una herejía. Y no, Todo lo que es eso. ¿qué Esto es pasa? como la reconsagración de Notre Dame. Buah. Oh, Si es pero que que esto... está todo a la vista. Ahora ya no se esconden. Ahora ya está todo a la vista. En realidad estamos viviendo un apocalipsis. Porque apocalipsis significa revelación. Y se está revelando todo delante de nuestros ojos. Todo, todo. Es que no se escapa nada. Pero bueno, Pero el mal se está revelando. sí, 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 todo, 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 todo el mal. Todo el mal. Pero es que lo de la Pachamama, eso es impresionante, de verdad. Y luego fue uno, tiró al mar la Pachamama, y luego sé qué pasó, al río, luego, en fin, un rollo. Y parece que luego llevaron a Santa María la Mayor, creo. Acabó en una iglesia de Roma, y no sé qué pasó con ella, se la llevarían, imagino, ¿no? Pero el sínodo del Amazonas, por favor. Lo demás es un señor que odia la hispanidad. No ha venido a España. Ha estado en muchos países, España no ha venido. Cosa que ningún papa de los últimos ha dejado de hacer. Odia la hispanidad católica. Ah, defiende el indigenismo y ah, enemigo de España, desde luego. Sí, Y luego dice Statancio, no, era un amigo de España, sí, claro, un amigo de él, ¿no? ¿Ah? sí. Y luego toda la izquierda alaba a Bergoglio, que decía otro día una progre, una tertulia, no parecía un papa. A ver. Bueno, si no tuviste nada más que ver a nuestro amado presidente Ah, cuando fue recibido en los talleres satánicos esos que sí, 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 sí. Sí, sí, la es verdad que si que, es que están todos en el mismo saco. Lo que pasa es que cada uno representa su papel. Y hay claro. veces que les toca un guión y otras veces les toca otro. Pero todos tienen el mismo guionista. ¿Y Bueno, cuál ha sido la función entonces de Bergoglio? Preparar el reinado del anticristo, ¿no? No era falso profeta, el que venga sí lo será, desde luego. Porque ya el anticristo tiene que venir ya. sí, Ese no, tío era ya no muy le debe de mayor, quedar. pero bueno. Lo mismo hasta le conocemos ya y todo. Lo que pasa es que no Entre ha los dado la gana. papables, sí, entre los papables, ¿qué opinas de la gente que está un poco ahí en la Yo pomada? si quieres el tema de los papables, lo dejamos para el final, lo último, Bueno, es que ya se y nos va el tiempo. ¿De se qué nos se va va a el hablar tiempo. entonces? Yo ¿De quería qué? tocar el tema de las finanzas vaticanas, Ah, sí, finanzas, que correcto, ese es vale. importante, ese tema también Vamos es con importante. él. Sí, 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 Vamos vamos. con él. Bueno, pues del tema de las finanzas vaticanas vamos a hablar primero de dos personajes que han estado íntimamente relacionados. Uno es un jesuita economista que es Guerrero Alves. Esta persona pues entra a formar parte del círculo de confianza de Francisco para llevar temas económicos. Entonces este ve que aquello está medio quebrado y que las cuentas no salen y empieza a realizar una serie de recortes muy drásticos y eso no le gusta a Francisco. A Francisco no le gusta nada y entonces pues le empieza a recortar sus funciones, sus facultades y le empieza a acosar hasta que al final pues consigue que dimita. Luego tenemos a otro jesuita, pero este jesuita es seglar. Este se llama Maximino Caballero. Este es muy curioso porque tiene un historial criminal a sus espaldas alucinante. Este hombre fue directivo de la empresa farmacéutica Baxter. No sé si te suena. Sí. Y esa, durante el tiempo que estuvo allí, con determinado tipo de tratamientos relacionados con la sangre o máquinas que se utilizaban para diálisis, generaron decenas de muertos, Laureano. Decenas. Porque te puede pasar una vez que haya un fallo, que haya una negligencia, que haya un accidente, pero que te pase 4 o 5, pues eso ya no es un accidente, eso es ya un comportamiento criminal. Pues este buen hombre
aparte de estar en Baxter, estuvo aquí llevando las finanzas vaticanas. O sea que, bueno, el Banco Ambrosiano en la época de Calvin no está, al final es historia, pero no está relacionada directamente con Francisco. Aquí, bueno, ya hemos comentado antes lo de la PDUE Sí, 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 sí. y bueno, también aquí entraría la red Gladio. ¿Sabes la red Gladio? Lo que es. La red Gladio, la red Gladio. Gladio, que me ha trancado. La red Gladio es el terrorismo de Estado que es realizado por la OTAN. Uno de los atentados famosos fue el de la estación de Bolonia. Sí, sí, es Gladio, sí, sí. Y eso se lo atribuían a grupos izquierdistas. Al final es el crear el caos para Sí. imponer lo que a mí Ajá. me interesa. Son Bien, espera, operaciones de esta bandera. nos quedan 8 minutos, 8 minutos. entonces Espérate que acaba con esto para hablar de los papables. acabo. Bueno, hay dos cardenales que están íntimamente ligados, junto con Francisco, a un desfalco. Un desfalco del óbolo de San Pedro. Y son Parolin y el otro es Becciu, Angelo Becciu. Entonces ellos lo que hacen es desviar unos 700 millones de euros del óbolo de San Pedro a cuentas del Credit Suisse. Ese dinero se utiliza para negocios petrolíferos, creo que en Angola, comprando una plataforma petrolífera. En financiar lobbies LGTBs, HIJKs, en compra de acciones de empresas armamentísticas como Beretta, en empresas de anticonceptivos y en infinidad de negocios que no debería de tener el Vaticano, Claro, claro, porque el negocio del Vaticano son los pobres, ¿no? claro, claro, No el capitalismo, el negocio son claro. los pobres. De hecho, también se sabe que financian todas estas operaciones que aparecen ecologistas radicales estropeando esculturas o cuadros, Sí, están sí, sí. financiados por ellos, que no lo sabía yo hasta que me enteré. Digo, fíjate quiénes están metidos ahí. O sea que, y luego ya lo último es la Escuela de Santos, o lo que llaman la fábrica de Santos. Es decir, que han mercantilizado a tal extremo las canonizaciones y las santificaciones en función de lo que aportes, entonces se beatifica antes o después. Procesos que deberían de ser no muy caros, pues como en el caso de una monja española de Mallorca, se llegó a pagar para, para canonizar a Francisca de los Dolores 500.000 euros. Porque ese dinero al final se está dedicando a sus desmanes, a Ah, sus incendios, a sus lujos, a sus vicios, en vez de utilizarlo ah. en lo que hay que utilizar. Y ya, bueno, si quieres ya Vamos con tratamos los el tema. papables rápidamente. Pues bueno, dentro de los papables, yo y nos quedará el tema de China, pero es otro día, ya lo contaremos. Cuando sea, ya contaremos el tema de las relaciones con China y con la dictadura china. Bueno, pues dentro de los papables, yo soy de la opinión que eso ya está decidido. Ah, claro. Todo lo que van a hacer ahora es propaganda, escenificación, teatralización y puesta en escena, para hacernos creer que el Espíritu Santo baja, Sí, que hay democracia, todas estas cosas que tanto les gusta, sí. con las que les llena tanto la boca, y contarte y decirte y engañarte y embrujarte. Entonces, pues bueno, pues yo tengo aquí unos cuantos. Hay un africano, Robert Sara, que te lo están vendiendo como conservador, Conservador, conservador. como conservador, tradicionalista. Uno de los más, digamos, que están más en el estilo y en la cuerda de Bergoglio, está el filipino Calvi.
Tagle, que es jesuita. que hacía el cornuto junto con... El cornuto, exactamente. Estaban los dos. Que además este buen señor estuvo en una temporada en China haciéndose pasar por, por un enviado de la Santa Sede, como que les quería ayudar a la iglesia clandestina, porque en China, como consecuencia de la dictadura, se produce una iglesia china que está controlada por el Partido Comunista y una iglesia en la clandestinidad, la cristiana verdadera en la clandestinidad, porque lo otro es un engendro. Entonces Tagle se infiltra, les hace creer que les va a ayudar, y ¿sabes lo que hace? Lo mismo que hizo Francisco: traicionar y entregar. Denunciar. Denunciar, traicionar y entregar. Luego también siempre hay algunos italianos por ahí en medio, siempre hay papables italianos que siempre están ahí en la pomada. Parolín. Sí, Madariaga me parece que también El está. profanador de la Silva de los Caídos, el que ha dado el ok. Parolín. Giorgio Marengo. Bueno, pues bueno. ¿Cuál crees Pues tú que tiene más posibilidades de salir? Dicen que va a haber un Papa Negro. Bueno, está profetizado el Papa yo Negro. no sé. Yo creo que Tagle puede tener muchas papeletas. Que lo mismo al final es una maniobra y ahora no, a lo mejor no te lo Nos colocan meten, ahora sí, y te sí, colocan a otro. sí, nos meten a Es un uno. señuelo para que te Sí. distraigas y tal. Y Pues yo no de sé. luego pienso que tal como está el cónclave y la curia, será igual o peor que Bergoglio. ¿Que va a Sí, continuar la labor de Bergoglio? será continuista. Eso está claro, ¿no? Porque si han No hay elegido a duda. un tío como Bergoglio, además, él ha nombrado a 109 cardenales de 135, tú me dirás, de los que eligen, tú me dirás a quién van a elegir. Bueno, Luego se te nos lo ha, venderán y te lo envolverán sí, el con un Espíritu lazo de Santo, oro. ha votado Espíritu Santo. Te dirán que el Espíritu Santo ha bajado, nos ha Sí, sueltan iluminado. una paloma en la Capilla Sistina y sobre el que se pose, ese se elige como papa, ¿no? Bueno, pues han llegado al final del programa, muy largo, muy intenso, como era de esperar, por el tema, por la profundidad de lo que había que hablar. Y bueno, pues muchas gracias, de verdad, Eduardo, y vamos a ver qué pasa en Cónclave. Igual tenemos que hacer otro para hablar de el nuevo Papa, Bueno, ¿no? pues lo hacemos. Ya que, en fin, a ver qué sucede, a ver si es verdad que el Espíritu Santo nos salva de esta, ¿no? Y da un cambio de rumbo, aunque es complicado, ¿no? Falta nos haría. Desde Pero luego, pase lo me que tem- pase, será voluntad de Dios, porque Dios tiene todo bajo control y si permite que sale un impresentable, como Bergoglio, como Papa, es porque le viene bien para sus funciones, para su destino, para su planificación, y porque nada sucede sin que Dios lo quiera, desde luego. Y si lo quiere Dios, pues será por algo, aunque se nos escape el entendimiento. Aunque nuestra mente no puedan concebir eso, está todo en tus manos y Él sabe muy bien lo que hace, ¿vale? ¿Algo Muy más, bien. Eduardo, antes de No, despedirnos? nada más. Que bueno, pues que los que vean el programa, que bueno, que investiguen por su cuenta, que indaguen. Y bueno, que espero que les hayamos dado una guía, una pequeña guía para seguir una serie de pasos y encontrar Muy más bien, verdades, más muy bien, historias. Eduardo. Un abrazo muy fuerte y nada, Igualmente. que Dios Nos te vemos. bendiga. Hasta luego. Igualmente. Adiós. Adiós. Un abrazo.